Muy buenas tardes. En esta tarde calurosa de Lima Norte, tengo el agrado, por la fina cortesía de la Escuela Integral de Especialización Profesional, ESIEP, de disertar con ustedes sobre el tema la demanda de amparo y el habeas corpus. Tema de por sí apasionante, porque de alguna manera está vinculado con los mecanismos de defensa que existen para los derechos humanos, y ello permite que se llegue inclusive de no obtener el resultado que esperamos en nuestro reclamo mediante una acción de amparo o un habeas corpus, y hasta los organismos internacionales. Para empezar, tenemos que hablar del Estado, de la división de poderes. Pero para hablar del Estado, tendríamos que remontarnos hasta Aristóteles, porque el primero que habló sobre el concepto de Estado como una representación ya sea de gobernados y gobernantes fue Aristóteles en su libro La Política. Asimismo, cuando se habló de la división de poderes, ya son varias instancias y varios lugares. Generalmente, cuando se habla de división de poderes, tenemos que enmarcarnos entre lo que vino a ser en la vida de Thomas Hobbes o de John Locke, cuando comienzan a desarrollar una suerte de tesis que cuestionaba el gobierno del rey. El rey, la monarquía, estableció una nobleza como una clase de gobierno, pero se va generando en esto un grupo de comerciantes que se llamaron los burgueses, que se generaban riquezas. Pero los nobles no generaban riqueza y el rey tenía que ser noble. Entonces, cuando Thomas Hobbes, en su libro El Leviatán, comienza a hablar de la agresividad tanto del gobierno como del mismo hombre, lo hace en base a una experiencia que había vivido momentos antes, cuando hubieron reclamos contra el rey allá en Inglaterra, y todo esto generó que él viera cómo el hombre era enemigo del hombre, mataba al hombre, y era importante ya hablar de una división de poderes. Esto empalmó con Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau fue suizo, nació en Ginebra, pero vivió de cerca lo que se llamó la Revolución Francesa. En el libro El Contrato Social concibe un gobierno natural, para lo cual hace referencia, aunque no lo dice así, de lo que se llama el Estado. En síntesis, tanto John Locke
Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau, son contractualistas. ¿Por qué se le dice contractualistas? Porque ellos hablan de lo que es el contrato social. ¿Y qué es el contrato social? Contrato social es una hipótesis de un acuerdo de los diversos ciudadanos en la cual el ciudadano dice: yo tengo poder, tengo autoridad y soy igual a otro hombre. Al ser igual a otro hombre, soy igual al rey, soy igual al noble y puedo tener los mismos derechos. Pero para que mi país, para que mi nación pueda crecer, pueda avanzar, ¿qué necesito? Necesito ceder una cuota de mi poder en una persona. Y esta persona tiene que ser elegida para poder determinar una suerte de gobierno. Entonces, el gobernante recibe una cuota de poder de los que lo han elegido y a partir de ello está autorizado a ejercer un gobierno. Pero para que esto se realice en este sentido, tiene que ser un gobierno diferente a la monarquía. ¿Cuál era la característica de la monarquía? La característica de la monarquía era que el rey concentraba en su persona el dar leyes, 1, el gobernar, ejecutivo, 2, y el administrar justicia. En el caso de los contractualistas, cuando hablan del famoso contrato social y comienzan a hablar de ceder la cuota de poder, ya estamos hablando que hablan de una división de poderes. Quiere decir que se elegirá a algunos para que gobiernen en el ejecutivo, a otros para que legislen y a otros para que administren justicia. Lo que antes todos estaban en uno solo, ya se comienza a dividir, a separar en diversas personas. Y a eso llevamos a lo que se llama la división de poderes. Dentro de este concepto de la división de poderes, el pacto social, ojo, tanto en Inglaterra como en Francia, este pacto social es un pacto más vivido por parte de ellos. Tienen el concepto de la necesidad de ser un ciudadano más participativo, que de alguna manera sean responsables de la decisión que toman para la elección que hacen. Bueno, este cuerpo político que se da mediante lo que se llama el pacto social va a establecer que los contractualistas hablen dentro de un poder judicial, un poder neutro, porque mientras que el poder ejecutivo es político, gobierna, dispone, el poder legislativo da leyes y el poder judicial, ¿qué va a hacer? Va a ser un poder más técnico, administra justicia en última instancia, y ahí se va a generar una suerte de funciones. Entonces, a partir de ello es que entre esta división de poderes, el poder judicial va a tener una Corte Suprema, y esta Corte Suprema va a ver los procesos ordinarios. Tenemos una suerte de otra posibilidad de procesos, que es en una organización
propiamente policial militar, que administra justicia, y eso es para los militares y policías en lo que son de faltamiento a los deberes de función. Puede ser lo mismo para otros conceptos de administración de justicia como el arbitraje, pero lo que era antes el fuero agrario, hoy para eso vamos a hablar de la justicia ordinaria. Y entre la justicia ordinaria tenemos la posibilidad del proceso penal, civil, administrativo, comercial, laboral, etc. Pero dentro de todos esos hay un proceso especial, que es el proceso constitucional. Y en este proceso constitucional había una suerte de reflexiones. Una de esas fue en el tercer Congreso Peruano de Derecho Constitucional, realizado en la ciudad de Arequipa, del 26 al 30 de agosto de 1991. ¿Y qué propuso este Congreso? Recomendar a todas las facultades de las universidades de ese entonces a que incluyan dentro de su currícula un curso llamado Derecho Procesal Constitucional. En el Perú, solo 2 universidades tenían cursos de Derecho Procesal Constitucional. Uno era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el otro era la Universidad Católica. Pero a partir de ese momento comenzó a difundirse en otras universidades el criterio del derecho procesal constitucional como un curso especializado en lo que es la defensa de los derechos constitucionales o el reclamo por la violación de un derecho constitucional. Es así como en el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la resolución de decanato de la Facultad de Derecho 489, el 23 de abril de 1992 se aprobó un plan curricular. Y ya no solo se habló de derecho constitucional, sino un derecho procesal constitucional. ¿Y cuál era el contenido de este derecho procesal constitucional? Era ver el derecho de reclamo de 4 tipos de procesos. Un proceso de acción popular, acción de amparo, habeas corpus y habeas data. Acá ya comienza a hablarse del proceso de derecho procesal constitucional, y esto de alguna manera replicó que en el Poder Judicial se hablen de procesos especializados. Es así como aproximadamente hace 8 años, estamos 2019, vale decir que a partir de 2010, 2009, comenzó a hablarse en el Poder Judicial el contenido de lo que se llama juzgados constitucionales. Quiere decir que son juzgados especialmente para casos de procesos constitucionales. ¿Cuáles son esos procesos constitucionales? Bueno, por lo menos en teoría, la acción popular, acción de amparo, habeas corpus y habeas data. Hay una característica fundamental. El habeas corpus
¿Es un proceso constitucional? Sí lo es. ¿Lo ve el juzgado constitucional? No lo ve el juzgado constitucional. Entonces, ¿quién me va a ver si por algún motivo yo he sido violentado en mi libertad, me han detenido arbitrariamente y resulta que me quieren liberar mediante una resolución judicial? Lo va a ver un proceso, un juzgado penal. Entonces, el único caso, el único punto referido a un proceso constitucional que lo ve el juzgado penal es el caso del habeas corpus. En el caso de la acción popular, en el caso de la acción de amparo o del habeas data, lo verá el correspondiente a la competencia constitucional. Hablar de la competencia constitucional es mucho más amplia que simplemente el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tenemos, aparte del Poder Judicial, otra instancia, que es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional también tiene funciones específicas a los procesos constitucionales. Bueno, el tema, para hablar de estos procesos constitucionales, bueno, hemos tenido varios, como el mismo doctor Víctor Rodríguez, que en un momento dictó el derecho procesal constitucional, José Antonio Muñiz Lapuente, entre otros, ¿ya?, han estado viendo estos temas. Pero, ¿cuál es el objeto de estos procesos constitucionales? ¿Por qué se dan los procesos constitucionales? El antecedente y el objeto para estos procesos es el control de la constitucionalidad y la legalidad en la aplicación de las normas. Es decir, ¿qué se pretende con un derecho, con un proceso constitucional? Ojo, ya sea en el juzgado constitucional o en el juzgado penal, para el habeas corpus, el control de la constitucionalidad y legalidad en la aplicación de las normas. Acá, bueno, quisiera hablar de muchas constituciones, soy muy amante de hablar de la Constitución del 79, y ya para solo explicar un punto, porque hablar de la Constitución del 79 y del documento 93 es un tema muy amplio, solo voy a hablar del artículo primero de los dos. El artículo primero de la Constitución del 79 establecía, dicho sea, es novedosa en su época, fue la primera que estableció los derechos constitucionales, es decir, los derechos humanos, lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la misma Constitución, y le dio un rango de tratado por encima de la Constitución, lo cual fue algo muy novedoso y fue la primera en todo el mundo. Pero en este caso puntual, ¿ya?, establece la persona humana, artículo primero, Constitución del 79, la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Todos tienen el deber de respetar la secretaría. Ojo, digo, la persona humana. Pero después, recordemos el autogolpe del año 1992, que hubo una serie de conflictos y se tuvo que hacer una constituyente. Y en esa constituyente se estableció una suerte de puntos a donde llegamos al criterio que el documento del 93, o la Constitución del 93, que muchos le decimos documento, ¿por qué? Porque es la única constitución que hemos tenido en toda la historia
republicana, cuya firma del presidente ha sido retirada, hasta ahorita sigue retirada y sigue siendo el documento vigente. Pero bueno, ante esa situación, siendo lo que está vigente, lo único que nos queda es respetarlo y aplicarlo. Pero ¿qué nos dice la Constitución de 1993 en su artículo primero? La defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Ojo, la defensa de la persona humana. Que mientras que uno te decía, es la persona humana, la persona, la otra es la defensa. ¿Y cuál es la diferencia? Pongo los mecanismos, tenemos habeas corpus, tenemos amparo, nos den la razón o no, basta que yo la aplique para cumplir la Constitución. Pero con esa sola aplicación se tiene como mecanismo la defensa de la persona. No se tiene la defensa de la persona. Se está defendiendo el mecanismo de defensa. Mientras que la 79 defendía a la persona. El mecanismo era el medio, no el fin. Con la 93, el mecanismo es el fin. Y ahí está el problema. Tenemos este problema, gran problema para nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de ello se generan una suerte de situaciones. En síntesis, me pueden cuestionar, me pueden decir, sí, muy bien, usted está explicando eso, pero hay un problema. Ambas constituciones, la 79 y la del 93, han sido parte, o han sido estructuradas, han sido elaboradas dentro de un gobierno dictatorial. Sí, es cierto, pero hay una gran diferencia. Mientras que en la 79 hubo una dictadura del 1969 hasta el año más o menos 1979 a 1980, que comenzó a entrar en vigencia y se tuvo un nuevo gobierno. La 79 sirvió, aún siendo dentro de un gobierno dictatorial, para que entrara en vigencia gobiernos democráticos. En cambio, con el documento 93, o lo que otros llaman Constitución del 93, sirvió para validar a un gobierno dictatorial durante cerca de 9 años. Entonces, si bien en ambos casos hemos tenido el tema que han nacido a partir de una dictadura, pero vuelvo a repetir, la de 79 para que viviéramos en democracia, la de 93 para darle una suerte de limitación de derechos que permitiera que se siguiera con una dictadura. Y ahí está el problema. Pero como somos realistas, no podemos negar la existencia del documento 93, eso que está vigente, tenemos que usarlo. Bueno, dentro del derecho constitucional hay fuentes normativas. Y esas fuentes normativas son la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. La doctrina viene a ser el estudio de los diversos juristas sobre diversos puntos que corresponden a las instituciones jurídicas de la sociedad, o que se aplican en la sociedad, o que tienen su correlato con la sociedad. La doctrina se tendría que desarrollar más entre los investigadores y profesores universitarios y estudiosos
dentro del claustro universitario. Y dentro de los abogados, dentro de los colegios profesionales, que reflexionan sobre las diversas instituciones jurídicas. La costumbre, los hábitos de los ciudadanos en la vida diaria. La jurisprudencia, y es algo muy concreto, que formalmente tendría que ser las resoluciones que emiten los diversos juzgados, las diversas cortes o salas de la Corte Suprema, pero con la casación no necesariamente se establece jurisprudencia. La jurisprudencia fundamentalmente se establece con los llamados plenos casatorios. ¿Y qué son los plenos casatorios? Son aquellas reuniones periódicas que establecen todos los vocales supremos para estudiar diversos temas específicos que de alguna manera requieren uniformidad en la aplicación de los criterios del juzgado. Para ello se establecen los plenos casatorios. Entonces los plenos casatorios van a delimitar una línea jurisprudencial. Lo importante para hablar del habeas corpus y del amparo y de la habeas data es entender que hay una normatividad. Entonces, para ello, Kelsen, un tratadista, estableció que hay un cuadro de estructura orgánica de aplicación de las normas. La Constitución, los tratados internacionales, y si son en materia de derechos humanos, tiene mayor prioridad por encima de la Constitución y los tratados por debajo, perdón, de la Constitución y los tratados internacionales son las leyes. Debajo de las leyes tendremos a los reglamentos, debajo de los reglamentos de las leyes, los decretos que los da el Ejecutivo. Debajo de los decretos tendremos las ordenanzas, que son aquellas disposiciones que dan los gobiernos distritales o provinciales, vale decir las municipalidades, y debajo tendremos estatutos y resoluciones. Vale decir que una ordenanza o un decreto no puede oponerse a una ley, y una ley menos puede oponerse a la Constitución. En síntesis, la Constitución y los tratados internacionales, y más aún si son en materia de derechos humanos, enmarcan el cuadro sobre el cual se tiene que legislar sobre las normas inferiores. Ese es el punto fundamental a entender. Sobre ese punto es que se va a basar la aplicación del habeas corpus, de la acción de amparo. ¿Por qué? Porque la primacía de la Constitución por otras normas, por otras disposiciones, o por lo que resuelvan algunas autoridades. Y lo que se oponga a la Constitución se va a tomar como una conducta arbitraria, violatoria del Estado de Derecho. Lamentablemente no puedo hablar mucho sobre lo que es el Estado, pero recuerden ustedes que el primero que habló de Estado, y estamos hablando de la Grecia antigua, fue Aristóteles en su libro La Política, donde podríamos hablar que existieron algunos estados-nación, tales como Grecia y Esparta. Pero bueno, el tema fundamental es la concepción del Estado con la división de poderes, y un poder especializado, lo que es el poder judicial. Entonces, la Constitución
va a tener una parte dogmática, que es el contenido, el desarrollo, digamos, doctrinario, y una parte orgánica, las disposiciones a aplicar. Y en ese tema es muy específico el punto de lo que dice la Constitución. Vamos a tener el texto de la Constitución que va a generar dos aspectos fundamentales. Por un lado, la Constitución nos va a permitir un organigrama o una organización o una estructura del Estado. Y como parte de esa estructura del Estado tendremos como uno de los poderes, al Poder Judicial. Y como otra parte fundamental son las garantías de los derechos constitucionales. Esa garantía de los derechos constitucionales es lo que nos va a permitir reclamar, acceder mediante mecanismos muy puntuales. Habeas corpus, acción de amparo, enfatizando que la habeas corpus se presenta ante el juzgado penal y la acción de amparo ante el juzgado constitucional. Hoy se habla de acción de amparo en temas civiles, en temas laborales, en temas comerciales, ya es muy específico, o en temas empresariales. Eso es fundamental entenderlo. En consecuencia, ¿qué es la acción o el habeas corpus? Antes de esto, el artículo 51 del documento del 93 establece que la Constitución prevalece sobre toda otra norma legal. Recuerden la primera de Kelsen: si la Constitución está por encima de todo, entonces el reglamento, el decreto, la ordenanza están por debajo de la Constitución. Y el artículo 138 establece que hay una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal. ¿Qué quiere decir incompatibilidad? Quiere decir que no hay punto de discusión cuando una norma constitucional es contradicha con una norma legal. Entonces, el juez, ¿qué va a preferir? Todo magistrado, ¿qué va a preferir? Va a preferir la norma constitucional, que va a estar por encima del reglamento, de la ley, etc. A esto que estamos mencionando, la preferencia de la norma constitucional y hacer que se respete la Constitución, se va a llamar control difuso. Entonces, ¿quiénes realizan el control difuso? El control difuso, de acuerdo con la Constitución, lo realiza: 1, el Poder Judicial; 2, el Tribunal Constitucional. Antes que se diera el Código Procesal Constitucional, existían leyes, existían disposiciones que establecían las acciones de garantía. Pero cuando se dio la ley 28.237, que se promulgó el 7 de mayo de 2004 para
establecer lo concreto y puntual, es decir, referido al control difuso y a la interpretación constitucional de las normas, ya se comenzó a hablar de un proceso constitucional. Y a partir de ello se comenzó a establecer una suerte de procesos que garanticen la prevalencia de la Constitución. Entonces, el habeas corpus, la acción de amparo, es la prevalencia de la Constitución. Los jueces, ¿qué van a hacer? Van a interpretar y aplicar la Constitución por encima de otras normas. Acá es bueno citar a Francisco Carretero Leca. Tiene su libro Estudio Doctrinario y Jurisprudencial de título preliminar del Código Procesal Constitucional. Y en el capítulo 6, referido al control difuso e interpretación constitucional, en su página 136 cita a Dale Furnish, D-A-L-E Furnish, F-U-R-N-I-S-H. ¿Y qué dice? El control difuso, o también llamado control judicial de la Constitución de las leyes, nace